Queremos saber cuál es tu tema. ¡A la calle! Muchas gracias, José. Bienvenido nuevamente aquí a nuestra Ruta Radio, Ruta del Placer, Placer en Ruta. Pues como nunca mejor dicho, vamos a hablar del placer. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí de nuevo, como siempre. Me encanta. Oye, y hablamos mucho de placer, nos saludamos con placer, siempre invitamos al placer y entendemos el placer. Esa es la primera pregunta. ¿Sabemos lo que es placer? ¿O cómo entendemos el placer? Exactamente. Pues esa es una buena pregunta. ¿Qué entendemos por placer? Y no habrá sobredosis de placer hasta el punto de perder el placer. Por decir muchas veces la palabra placer no se desvirtúa la misma palabra. Por querer buscar el placer nos alejamos de él, quizás. Es un enigma, ¿no? Todo esto. ¿Y no estará sobrevalorado el placer? También. ¿Me lo preguntas a mí? Yo digo, bueno, sí, te lo pregunto. Dime. Yo creo que no es que esté sobrevalorado, yo creo que está mal entendido. Bien. Eso es lo que yo creo. Y como todo en la vida, ¿no? Como ya habíamos dicho, como un arma, como el sexo, como el dinero también, está ahí, así, neutro, ¿sabes? Entonces el placer está ahí, no está neutro, es verdad que no está neutro, porque el placer, pues quizás yo lo entiendo como una pulsión de vida, por lo tanto es algo que necesitamos mucho, o sea, que es parte nuestra, con lo cual creo que está mal entendido, muy mal entendido. Pues si buscamos en el diccionario, bueno, en este caso lo primero que te viene en Google es, he puesto la palabra placer y sabes que se autocompleta, me pone, la primera sección que pone es placer femenino. Fíjate tú, lo que busca. O sea, bueno, he seguido buscando y pone placer. El placer, según Wikipedia, que ojo, no es la realidad, es una definición que pone alguien y bueno, vamos a ver qué dice. El placer puede ser definido como una sensación de sentimiento positivo, agradable o eufórico que en su forma natural se manifiesta cuando un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad. Bebida, en el caso de tener sed, comida, en el caso del hambre, descanso para la fatiga, y bueno, luego continúa, no me voy a meter en la página para no hacerlo largo, pero me imagino que también se hablará de bueno, vamos a meternos a ver qué dice. Si habla de sexo también. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de este trocito que hemos leído? Porque con eso yo ya le puedo sacar un montón de carrete. ¿Qué opinas de eso? El placer puede ser definido como una sensación o sentimiento positivo. Claro, es que aquí, claro, lo que decíamos en el otro programa del poder de las palabras, ¿no? Es un sentimiento positivo o sensación, ¿no? Agradable o eufórico. Positivo, agradable o eufórico. El placer es el placer. El exceso de placer, el placer eufórico, ¿no? No sé, yo tengo unas ganas locas de comerme una tarta Sacher, ¿no? De una pastelería típica de Barcelona. Entonces voy a Barcelona y tomo esa tarta, tengo el placer, ¿no? De comer esa, o sea, me está dando el placer de comer esa tarta. Pero quizás el sabor que recordaba yo de esa tarta no satisface mis expectativas, pero yo había puesto en mi mente el sueño de esa tarta Sacher que recordaba de hace años, ¿no? Qué bueno que tocaste ese tema, qué bueno. Mira, lo voy a decir muy rapidito para no quitarte tiempo a ti, que eres tú el protagonista de esta historia, de este momento y esta entrevista. Pero fíjate que el placer, sí, lo que tú lo relacionas con un alimento. Yo te digo, sí, lo veo como una pulsión de vida. Sí, fíjate cuando hice mi preparación para ser crudívora, para entrar en esa carretera, tuve que trabajar la adicción emocional a los alimentos. ¿Por qué un alimento me provoca lo que me provoca? Ese placer. Si lo vemos y profundizamos, vamos más allá vamos un poco más profundo ahí en esa definición, y si es realmente un contacto, es una pulsión de vida, es el instinto propio de supervivencia, hay emociones, hay sensaciones, hay gustos, hay una serie de situaciones, bueno, de situaciones o resultados físicos, emocionales, mentales, cognitivos, que me ayudan a sobrevivir. Si entendemos el placer de esa manera, ¿cómo lo podemos relacionar con la sexualidad, José?
Pues ahí va la siguiente, ¿no? Yo tengo soltero, ¿no? Unas ganas tengo una necesidad física de hacer el amor, ¿no? Entonces salgo a una discoteca y veo a una chica, ligo y tenemos relaciones. Ahí hay placer o hay una satisfacción nada más que física, química, de que igual también da para otro programa, ¿no? De la biopsicosexualidad. Pero estamos satisfaciendo una necesidad, no es un placer. Cuando vamos por partes, ¿no? O sea, fíjate el ejemplo que ponía antes, tengo que ir a Barcelona, a una pastelería determinada, a tomar una tarta determinada, ¿no? Si yo voy a Barcelona y no encuentro la tarta, ve como otra que me da satisfacción, pero me da el mismo placer que si hubiera probado la tarta Sacher. Recordemos que el ejemplo anterior era que la tarta no me satisfizo porque el recuerdo no era igual que el sabor que había probado de la tarta. Entonces fíjate cómo podemos variar en cuanto a, yo si tengo una expectativa y no la cumplo, ese placer se difumina. Sin embargo, si yo tengo una pareja y tengo relaciones constantes con mi pareja, algunas veces quizás la relación sexual, que no amorosa, porque el amor existe siempre en la pareja, creo, aunque haya odio, ¿no? Me acuerdo que mi hija, mi maestra María, una vez de pequeña me dice, porque quería que comiese verduras, y entonces la iba a buscar al colegio y de camino, papá, ¿quiere comer? Y digo, hay puré de verduras. Ah, yo no quiero, hazme otra cosa, hazme arroz o espaguetis. Digo, no, está hecha el puré, es que comer. Entonces se enfada muy. Claro, cuando era niña, sale del colegio enfadada, no sabe por qué, porque no reconoce las emociones, y entonces se enfada porque tiene hambre, ¿no? Entonces es como, yo quiero no comer verduras. Se enfada y estaba tan traviesa que me dice, te odio, te odio, te odio con todo mi amor. Tú fíjate qué bonito, ¿no? Te odio con todo mi amor. La forma que tienen de odiar a los niños con todo su amor. En la pareja, si es una pareja estable, puedes sentirte molesto y sentir cierta rabieta con todo tu amor, ¿no? Que es importante. O sea, que el amor siempre existe. Además, incluso... Ajá. Dime. No, ¿tú crees que de alguna manera ese placer, o específicamente el placer sexual, de alguna u otra manera lo estamos o lo hemos capitalizado? Bueno, es que, al ejemplo, me he enrollado mucho, por ejemplo, donde quiero llegar es que cuando tú haces el amor con tu pareja todos los días, bueno, el que tiene la fortuna de hacer el amor con su pareja todos los días, o cada vez que hace el amor, no siempre será el mismo placer. O un día estarás cansado, a lo mejor te entregas con menos ganas, o tienes tu mente en otra preocupación, o no estás en lo que estás, entonces nunca va a ser igual el placer, ¿no? Entonces, el placer tiene un baremo, el placer, quiero decir, si se puede puntuar el placer, es siempre el placer el mismo. Yo siento placer simplemente por el hecho de estar viendo una película con mi pareja y que su cabeza esté en mi hombro y que nos agarremos la mano. Eso para mí es un momento placentero, ¿no? Eso es el verdadero placer. Hay días que a lo mejor yo no tengo la cabeza, o ella no tiene la cabeza, por no decir siempre el rollo de esta, ay, me duele la cabeza, como dice el humor machista, ¿no? A lo mejor soy yo que no tiene ganas de hacer el amor, ¿por qué no? Pero sí mi pareja, entonces tengo que satisfacer su placer, sí que yo sienta ese placer. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, ¿dónde está el placer? El placer está en la entrega. Yo no me satisface sexualmente en el momento, porque estoy cansado, pero mi placer es que ella sienta placer. ¿Tú crees que de alguna manera está dirigido esto del placer, sentir placer, hacia dónde llevamos el placer o qué es lo que podemos sentir por placer? Claro, eso está otra vez manipulado por el tema de la sociedad del bienestar y del consumo, ¿no? Todo tiene que ser enfocado al placer. Por eso te decía al principio, quizás estamos sobrevalorando el placer, quizás estamos perdiendo la perspectiva del placer. Los placeres en cada instante, ¿no? No hace falta hacer un gran hito para sentir placer, ¿no? Las pequeñas cosas cotidianas son placenteras, o deberían ser placenteras. El hecho de tomar palomitas del mismo cuenco y compartir una tarde de cine, eso es placer. Ese sentir placer constante igual lleva a tener una relación sexual hermosa, porque está todo en equilibrio, ¿sabes? Pero cuando hay vaivenes, es quizás cuando también la función sexual, es lo que decíamos antes, ¿no? En qué posición estoy y cómo es mi sexualidad, cómo me quiero a mí mismo,
y cómo quiero a los demás, ¿no? ¿Qué placer quiero dar? Porque muchas veces, y sobre todo en el sexo, ¿no? La sexualidad, es mi placer y no es tanto la entrega de hacer que la otra persona sienta placer. ¿Sabes? Cuando nos entregamos para que la otra persona sienta placer, es cuando el placer está en dar, no tanto, o sea, también en recibir, pero también en dar, ¿no? En dar ese placer. ¿Tú crees que la economía dicta la conducta de nuestro placer? Depende. Hay estudios que dicen que cuando, ¿cómo es esto? Cuando gana un equipo de fútbol hay fiesta en la cama, ¿no? Cuando el Real Madrid gana, ¿no? Un campeonato, luego la felicidad se lleva a la cama. En la economía puede pasar lo mismo. Contigo, como es eso, pan y cebolla, ¿no? Pues a lo mejor no es verdad, porque quizás esos sentimientos de angustia o de miedos de no llego a fin de mes pueden repercutir en que llegues a la cama con pocas ganas de fiesta, ¿no? de darte una alegría. No sé, eso es muy delicado también para generalizar. ¿Tú crees que hombres y mujeres, o sea, cómo crees que nos relacionamos hombres y mujeres con el placer? Adultos, vamos a decir. Pues depende de qué generación, porque no es lo mismo a lo mejor mi madre que yo, como no es igual María, mi hija maestra, que yo, ¿no? Hay tantas circunstancias externas, religiosas, ¿no? Espirituales, que nos han ido tapando, ¿no? Nuestra capacidad de sentir placer. En muchas ocasiones el placer se ha identificado con el pecado, ¿no? Entonces, hasta que no hagamos esa limpia de no hay pecado, no hay culpa y no hay que pedir perdón, hay que ser responsables y aceptar la responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero el placer en muchas ocasiones es sinónimo de pecado pecaminoso, ¿no? Entonces depende mucho de las generaciones. ¿Cómo crees que podríamos relacionarnos de forma más saludable con el placer? Sin miedos. Sin miedo. Y preguntando, ¿no? También, la pareja tiene unos gustos y yo tengo otros. Entonces, bueno, es comunicarse y no asustarse, ¿no? Si mis fantasías son estas, compártelas, ¿no? Qué mejor que compartir una fantasía a que estés haciendo el amor con tu pareja y que estés pensando en Brad Pitt, ¿no? Y que todo contento, joder, qué placer doy, ¿no? No, es compartir, ¿no? Y he puesto un ejemplo muy tonto, ¿no? O sea, es una tontería, pero qué menos que compartir, yo creo que nuestros gustos, ¿no? Lo que nos da placer, ¿no? O sea, el ejemplo de, oye, pues tengo la fantasía de llenarte de nata y comerte, ¿no? Pues venga, hazlo, ¿no? A mí no me llena mucho porque, claro, nata vegana, ¿no? Pero bueno, o champán, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos el amor con champán y tal? Es que yo no bebo alcohol, ¿no? Pues habrá que buscar champín, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? No sé, buscar ahí un punto de equilibrio de comunicación y dar placer. O sea, es que vuelvo a decir lo mismo, es ¿qué te hace feliz? ¿Qué te da placer? Pues yo te lo voy a entregar, ¿no? Vamos a buscar alternativa para que esa cosa que te hace feliz, que te da placer, podamos llevarla a cabo, ¿no? ¿Cómo te relacionas tú, hoy por hoy, con tu placer? Con mi placer. Con tu carretera Sí. de placer, ¿sí? Con tu mapa erótico, contigo. Yo me relaciono muy bien. Yo creo que ahí me quiero mucho, me amo mucho, me observo mucho y me intento dar placer siempre que puedo. Y también es cuidado con no caer en las obsesiones o en el extremo de perder el norte en creerte, ¿no? Que es el placer, ¿no? Entonces sí, yo eróticamente me amo mucho y ahora mismo tengo una relación con mi pareja que es fantástica en ese aspecto también. Entonces, y si el placer es una pulsión de vida, es decir, es lo que nos ayuda a sobrevivir, lo que nos hace sobrevivir, ¿dónde estaría la obsesión? ¿Cuál sería la obsesión? yo no creo que el placer nos ayude a sobrevivir. No sé, tendría que meditarlo eso, ¿no? Yo creo que el ser humano ha sobrevivido gracias a la cooperación en los peores momentos, ¿no? Y muchas veces lo que nos hace sobrevivir son momentos precisamente de poco placer, ¿no? Cuando consigamos que la manada se una para sacar este problema adelante, saldremos de esta, ¿no? Y eso no implica placer, necesariamente.
placer siempre es algo, algo reconfortante o, Cuando, o puede ser que también el dolor tenga placer? cuando corro un maratón, hay momentos de placer. Son 42 kilómetros. En 42 kilómetros, hasta el kilómetro 30, puedes sentir placer en cada zancada. A partir del 30, sufres. A partir del kilómetro 40, no corres, llega a tu corazón. Y cuando estás en el kilómetro 40, dices, ¿quién es el gilipollas que me ha metido a la cabeza correr un maratón? Y cuando llegas a la meta, dices, ¿cuándo es el siguiente? ¿Sabes? ¿Dónde está el placer en los 42 kilómetros? Al principio disfrutas, llega un momento en que llega el hombre del mazo y te va, dudas, sigues adelante y al final no es ni tu mente, es tu corazón el que llega a meta, ¿no? Y maldices, pero ¿a quién se le ha ocurrido correr un maratón? Es que no sé qué, bla, bla, bla. Y llegas a meta y estás pidiendo el siguiente, con todo el sufrimiento que has pasado por ahí, pero el placer es llegar a la meta, a pesar del sufrimiento. ¿Y por qué vas a la meta si estás sufriendo? Porque, bueno, es más dolor que sufrimiento. El dolor es una alternativa, el sufrimiento, o sea, es opcional y el sufrimiento no, el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Entonces ese dolor es lo que te hace más fuerte también, ¿no? Eso que te hace superar ciertos límites. Y lo que a mí personalmente y a los corredores que yo conozco es lo que nos hace seguir adelante, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el tema de la pandemia, que no hay carreras virtuales o que cada uno corra por su casa, por su calle y luego hay que hacer la mejor marca y tal, ¿no? Pero el espíritu, la energía que hay en una carrera es inmensa, porque ahí sí que somos todos uno, ¿no? Y yo he visto gestas de entrega y de amor tan grandes. Hace poco llegó un vídeo de un triatleta que estaba corriendo todo el tiempo, creo que era un Ironman, no recuerdo, el triatleta son 3 carreras, ¿no? De natación, bicicleta y correr. Bueno, pues todo el tiempo iba delante uno, y justamente estaba, creo que a 10 segundos del segundo. En la recta final se equivoca, hay una curva y sigue recto. Entonces el segundo lo adelanta, el hombre que iba primero, cabreadísimo, bueno, muy disgustado, continúa la carrera y el segundo se para y deja que pase primero, el que iba primero toda la carrera. Eso es inmenso, ¿no? El triatlón es una prueba, y un Ironman es una prueba no de valientes, de locos, ¿no? Ahí sí que se sufre. Pero ese sufrimiento opcional es el que vale la pena. Todo dolor pasado en un Ironman, 42 kilómetros, un maratón, en no sé cuántos, 20 kilómetros de bici y no sé cuántos, 3 o 4 kilómetros nadando, eso es inhumano. Y la gente que lo hace llega a meta sintiendo ese placer, ese es el placer máximo, ¿no? del mundo. ¿Por qué tienes que sufrir para alcanzar el placer? No lo sé. Pero está bien. Mola. Bueno, y tal y como comenzaste diciendo, el placer, según la definición que encontramos en Google, habla de placer femenino. Pues fíjate que para mí tiene mucho que ver, me hace mucho sentido, porque siguiendo un poco con la premisa, ya sé que para ti no es así, pero siguiendo un poco con la premisa de como portal de vida, ¿no? Como vida, placer como vida, vamos a decir. Tiene mucho que ver. Nosotras, las grandes castigadas de la historia, en torno al placer, en general, todos como humanidad, creo que hemos sido castigados un poquito, ¿no? Bastante. Sí, de acuerdo. Entonces, pues en este caso, fíjate qué curioso, ¿no? Que el placer se relacione con nosotras. Y yo me pregunto, ¿tú crees que las personas en general somos conscientes del inmenso potencial que tiene el placer en nosotros? ¿En las mujeres? En nosotras, las mujeres, puede ser en primer lugar, y luego en todos, ¿no? En todos juntos. Y es que nosotras sin ustedes no somos nada, chicos. Ya. Nos necesitamos, y ustedes tampoco sin nosotras. Totalmente. Y yo tengo que decir lo mismo de antes, el lado femenino y el lado masculino, el hombre y de la mujer, es muy importante. Y si no tuviésemos miedo de sentir nuestro lado femenino, quizás el hombre sentiría más placer en vez de menos, competitividad, ¿no? El placer por hacer las cosas. El placer no es llegar a la meta, es hacer el maratón. Aunque tengas momentos de debilidad y de sufrimiento o dolor, como lo quieras llamar, el placer es acabar la meta, es llegar a la meta, ¿no? Entonces, estamos en sociedades en las que, claro, hay que vivir aquí y ahora y tal, sí, bueno, pero aquí y ahora, en este momento sí, es el kilómetro 30, ¿no?
aquí estoy sufriendo o estoy teniendo un sufrimiento, un dolor, un pensamiento que me hace sentir ese sufrimiento. Pero mi meta es el placer final, ¿no? Es llegar a la meta. El exceso de placer. Cuando voy a la pastelería y como una tarta o un trozo de tarta, siento placer. Voy a seguir comiendo porque me da tanto placer que sigo y ya el siguiente trozo me empacha. ¿Sabes? ¿Dónde está el límite del placer, ¿no? Nos empeñamos en, ahora mismo las mujeres multiorgásmicas, sacan un libro, se pone de moda, y entonces, ¿qué pasa? Que yo siento el placer del primer orgasmo. Llego al segundo con dificultad, pero llego. Al tercero no llego, me frustro, ¿no? O querer ser igual el hombre. Ay, es que qué bien, voy a ser multiorgásmico. El tantra, lo que hablamos también en la conversación, ¿no? Entonces, ¿dónde está la manipulación de las palabras para controlar la sociedad? Es otra vez el control de la sociedad. Hay que buscar el placer a toda costa. Yo no lo consigo, me voy a frustrar, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues yo creo que la llave allí quizás es el conocimiento. Exacto. El conocerse a uno primero y conocer también cómo funciona el tema, porque bueno, podríamos hablar infinito respecto al tema de los orgasmos, de los múltiples orgasmos y de todo lo que tiene que ver con recorrer el mapa erótico. Bueno, yo estoy encantada, para mí es un placer, nunca mejor dicho, hablar contigo, siempre de los diferentes aspectos de nuestra humanidad, y invitado estás a la ruta cuando quieras. Yo creo que como conclusión, si te puedo decir una cosa más, es en la vida sin expectativas. No esperes tener placer, el placer es vivir, ¿no? Entonces yo creo que la buena conclusión sería esa, ¿no? No esperes a tener un orgasmo, disfruta de las caricias, disfruta, y si llega 1, bien, y si llega 2, bien, y si llega 3, bien. El tiempo no existe, puedes tirarte toda la vida teniendo orgasmos cósmicos sin necesidad de hacer el amor. Vive ahora y ten placer de lo que haces. Podría ser como tomar una fotografía, ¿no? Que estás ahí esperando y ese momento es único y irrepetible. Ahí está. Ahí lo tienes, tu fotografía. Pues si tomáramos fotografías de nuestra propia carretera más seguido, así. Yo cuando era pequeña, bueno, y no tan pequeña también, tomaba fotos así. Entonces, si tomamos más fotografías de nuestra carretera, quizás podamos conectarnos también de una forma inesperada y maravillosa con nuestro placer. Yo la mejor foto que recuerdo es una que no hice. Wow. Estaba un amanecer con la luna llena arriba del sol en Fort Lauderdale, en Florida, y mi exmujer estaba durmiendo en la habitación del hotel y estaba en la terraza, entonces no quise entrar por la cámara porque la podía despertar. Entonces dije, voy a captar este momento en mi mente. La cámara hubiera empequeñecido el momento. Entonces, lo que tú hiciste, tuve la mirada y fotografié con mi mente. Y nunca empequeñecí ese momento, ¿no? En los muchos caminos, en las muchas rutas que me he llevado en la vida, los recuerdos se llevan al corazón y las fotos quizás no se vuelven a ver y pierdes el instante en hacer la mejor foto de tu vida para no recordar el momento que has vivido, sino para recordar la fotografía que has hecho. Ay, qué maravilloso mensaje. Pues nos quedamos con ese mensaje entonces y bueno, volvemos a encontrar en esta carretera. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Siempre es un placer. Chao. Gracias.